compartir la presentación. Por favor, me confirman si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla en este momento. Perfecto, y la imagen. Sí, es. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre visualización arquitectónica. Vamos a estar hablando sobre la visualización utilizando estas tres herramientas que ven en pantalla, que son 3D Studio Max, motor de render V-Ray, y para postprocesado vamos a utilizar Photoshop. Tengan en cuenta que esto no es camisa de fuerza, se puede visualizar con muchas otras herramientas, pero básicamente vamos a cumplir con los pasos utilizando estas herramientas como ejemplo, ¿vale? En general, el proceso suele ser el mismo. Digamos que las especificidades de cada una de las herramientas van a cambiar, pero en general es lo mismo. ¿Okay? Ya entrando al tema, siendo las 5:12 minutos, vamos a girar alrededor de un concepto en render, ¿vale? Y aquí cabe hacer la aclaración porque este concepto de fotorrealismo existe también como una corriente en pintura, ¿vale? Entonces, para los que sepan de historia del arte, es completamente diferente el fotorrealismo en pintura que en render, ¿vale? Entonces les voy a contar un poco qué es el fotorrealismo. Para hablar de fotorrealismo tenemos que hablar de lo que queremos representar. Hay una diferencia importante entre la realidad como se vive y como está en la imaginación, cómo se experimenta. Por eso hablamos de que la visualización es más, en la visualización es más importante comunicar la idea que representar la realidad. Y esto lo saben muy bien los fotógrafos. Vamos a estar también apoyados mucho en esta presentación, o voy a estar apoyado mucho en esta presentación en conceptos de fotografía, que es importante que tengan también alguna, es importante que los tengan presente porque van a tener algunas relaciones interesantes, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo en algunos ejemplos la realidad es muy diferente a lo que vemos en una fotografía, ¿vale? Acá vemos, en esta diapositiva estamos viendo el Museo de Guggenheim en Nueva York. A la izquierda vemos una foto hecha por un fotógrafo experimentado que, utilizando recursos creativos de composición, color, iluminación y demás, pues comunica una serie de sensaciones que van mucho más allá de una simple foto casual que podría ser tomada por cualquier persona con un celular o incluso con una cámara, no importa. Y a la derecha vemos el mismo lugar, pero esta vez lo que estamos viendo es una foto casual de un viaje sin mucha planeación, con el único objetivo de guardar un recuerdo, ¿no? Un momento específico, y por lo tanto esta foto va a tener mucho valor y mucho significado para las personas que vivieron esa experiencia, porque les va a traer a la memoria ese recuerdo de ese momento en el que estuvieron. Pero esta imagen está lejos de llevar a cualquier otro espectador a la experiencia que el arquitecto que diseñó este museo, que fue Frank Lloyd Wright, tenía en mente para quien lo visitara, ¿vale? En esta diapositiva ya estamos viendo render, no estamos viendo fotografía, y lo que les comparto acá son 3 ejemplos con diferente dificultad y pericia técnica, pero con un mismo problema en común, y es que son imágenes planas, sin carácter. No hay una intención de comunicación en ninguna de ellas, y como dije, tienen diferentes grados de dificultad y pericia técnica, pero carecen de un sentido de la comunicación. A la derecha vamos a ver un render básico con materiales estándar, sin una textura o sin un mapeado, un sol básico, un cielo básico, pero el mayor problema de este render ni siquiera son esa falta de pericia técnica, sino más es la falta de carácter, más es la falta de intención de comunicación. Vamos a ver problemas en su composición. Hay demasiado verde, si ven abajo está desequilibrada, los volúmenes están cortados, por lo tanto no vamos a entender de qué se trata este edificio. El encuadre en general no está comunicando demasiado. A la izquierda vemos un trabajo con un poco más de detalle, se incluyen algunos elementos interesantes, pero de nuevo falla en comunicar el espacio, falla en comunicar el carácter, la habitabilidad, y es de nuevo un render que no transmite. Por lo tanto, tal vez lo veo y entiendo lo que está pasando, pero no lo voy a recordar.
Y en la imagen del centro vemos un render con aún un mayor grado de pericia técnica, un mayor grado de habilidad, buenos assets en vegetación, texturas de mejor calidad, un mejor cielo, pero vuelve a pecar el renderista en su trabajo compositivo, y más grave aún es que tenemos un problema serio de coherencia con la iluminación que notamos en las sombras. ¿Vale? Aquí me gustaría que tengan presente lo que está pasando con estas sombras y estas sombras. Esto al momento de ver el render, de una vez me saca de la experiencia que quiero comunicarle al cliente. En esta diapositiva vemos un poco de lo que sí debemos hacer. Entonces, en esta diapositiva la imagen que estoy compartiendo es una imagen con un encuadre que transmite el dinamismo y la audacia de los volúmenes que componen esta cabaña. Quien diseñó esta cabaña se tomó el trabajo de tener un diseño de mucho cuidado, y no lo está demeritando la imagen que decidió, el encuadre que decidió ofrecer para este render. El contraste y la iluminación, también el frío y el caliente, nos hablan también de un lugar cómodo y confortable en medio de la naturaleza, en un entorno completamente frío. Entonces eso también le da valor a esta imagen y a esta visualización. Por supuesto que hay un nivel de pericia técnica muy superior en comparación con los ejemplos anteriores, pero lo importante en este ejemplo es entender cómo los principios claves hacen toda la diferencia. Con esta imagen el cliente le va a resultar mucho más fácil entender cuál es la experiencia que va a vivir en su cabaña campestre. En la siguiente diapositiva les comparto otra imagen de lo que sí debemos hacer. De nuevo lo mismo, el contraste de los elementos de la intemperie y la interacción del humano y el contexto ayudan a resaltar esa intención de diseño que plasmó el arquitecto en esta edificación. Vemos algunos elementos interesantes que no vimos anteriormente, como los vehículos en movimiento, y también esto también nos recuerda lo que vimos en las fotos del Museo de Guggenheim, en la foto de fotógrafo, ¿vale? Y eso nos ayuda a percibir el espacio de una manera más realista, una sensación más, nos lleva a tener una sensación más similar a lo que sería estar en ese momento viendo esa edificación que aún no existe. En conclusión, para cerrar este tema de qué es la fotografía y qué es versus la realidad, lo que quiero contarles es que estas imágenes no se trata únicamente de tener la mejor librería, de tener los mejores materiales, de tener la mejor textura, sino de diseñar no solamente la arquitectura, sino de diseñar esa imagen coherente que va con una intención y un carácter a transmitir el mensaje que queremos hacia el cliente. Este mensaje de esta manera va a quedar mucho más potente frente al cliente, ¿vale? Para lograr esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que van a ser como el ejemplo, los pilares sobre los cuales vamos a construir una imagen de alta calidad, ¿vale? Y para esto voy a asumir que el diseño ya está hecho, el modelo 3D ya está hecho. Pueden venir de herramientas diferentes, pueden venir de Revit los modelos, pueden venir de Rhinoceros, pueden venir de SketchUp, no importa de dónde vengan. En este caso vamos a utilizar 3D Studio Max para unificar esos modelos, para crear la escena, para crear la iluminación, y sobre 3D Studio Max va a correr el motor de render V-Ray, con el cual vamos a crear y configurar los materiales, ¿vale? Y después el resultado de esta interacción es una imagen que vamos a después postprocesar en Photoshop. Entonces, ¿qué es la escena? Hay 4 etapas primordiales para la preparación de la escena, que son en las cuales nos vamos a centrar hoy. La primera siendo la importación. Entonces vamos a traer todos los modelos, importación o modelado, ¿no? Vale, aquí cabe aclarar esto. Entonces vamos a traer los modelos que necesitamos, empezando por los principales y terminando con los detalles. Es decir, primero vamos a traer el contexto, vamos a definir cuál va a ser nuestro piso, nuestro horizonte, si vamos a tener montañas, si vamos a tener árboles, si vamos a tener un cielo, ¿vale? Después vamos a traer la arquitectura, bien la arquitectura contextual, si es en un contexto urbano, o bien la arquitectura
del diseño que se está representando. Continuaríamos con el mobiliario, con personas, con props, con iluminaciones, con decoración, todo lo que le pueda poner, todo lo que le pueda aportar a la escena. Después vamos a preparar esos modelos, entonces ya los trajimos, pero durante el proceso de importación vamos inevitablemente a ver que algunos de estos modelos van a perder la ruta de sus texturas y van a necesitar algún ajuste, de pronto algún ajuste de medidas, de posición, de forma, y en esta etapa es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar materiales, vamos a cambiar los índices de reflexión, vamos a añadir mapas, vamos a texturizar, bueno, todo lo que tenga que ver con la preparación del modelo para que al final en ese render que estamos planteando se vea bien. El siguiente paso sería la iluminación, y en este punto ya debemos tener muy claro cuál es el resultado que esperamos. Debemos tener una idea de cuál es el encuadre, cuál es la composición, cuál va a ser la hora del día y por qué va a ser esa hora del día, cuál va a ser la ubicación geográfica, pero sobre todo y muy importante, cuál va a ser esa intención, qué queremos comunicar, ¿vale? Y esto debe estar enlazado justamente con el diseño, con el diseño de la arquitectura, ¿vale? Y por último, vamos a configurar, a setear la cámara. Dicho lo anterior, ya entramos en una etapa de configuración de los últimos detalles. En este punto decidiremos si vamos a usar una cámara física o una cámara estándar, y debemos conocer las diferencias entre las dos, sobre todo porque la cámara física se va a parecer mucho a una cámara DSLR en la vida real, una cámara profesional. Entonces vamos a tener la posibilidad de ajustar todos los parámetros que controla un fotógrafo en la vida real, y eso nos asegura la versatilidad que va a tener un fotógrafo en la vida real. ¿Vale? Hay muchos elementos importantes y aquí nos da para hacer un curso de 40, 50 horas, pero muy importante hoy, y es uno de los temas que está quedando por fuera de la consideración en la mayoría de los casos, es el uso de los materiales. Muchas veces logramos buena iluminación, logramos un buen encuadre, pero los materiales nos fallan, ¿vale? Y lo vamos a ver incluso en un ejemplo que preparé para ustedes. Vamos a ver cómo pueden fallar esos materiales y cómo nos pueden alejar de la sensación final que queremos compartir. Entonces les voy a hablar de qué son los materiales PBR, que básicamente significa Physically Based Rendering, ¿vale? Entonces tal vez lo más importante después de tener configurada la escena va a ser la construcción de los materiales. Es un proceso al que se le debe dedicar tiempo, porque hace la diferencia entre modelar cada adoquín, cada grieta, cada teja, cada alambre, y resultar con un modelo pesadísimo e inmanejable, y decirle la diferencia entre eso y decirle al software que lo haga por nosotros al momento de renderizar, ¿vale? PBR se puede traducir como renderización basada en parámetros físicos, y el nombre es muy claro. Configurar material PBR, lo que estamos diciéndole al software es que debe simular físicamente el objeto, y estamos hablando acá de temas como la reflexión, la refracción, normales, altitudes, desplazamientos y todas las variables que pueden hacer que un material de la vida real luzca como debe lucir en un modelo digital. En la imagen vemos dos esferas, que en su geometría no tienen mayor complejidad, son esferas. Si has usado alguna vez una herramienta CAD, vas a ver que hacer una esfera no tiene mayor complejidad, y no debería tener mayor complejidad. Es decir, que lo que está pasando con estas esferas que estamos viendo en la diapositiva es que simplemente se les aplicó un modelo PBR, y ese modelo le está diciendo al software que las debe interpretar de esta manera, con estas alturas, con estos materiales, con estas grietas, con esta reflexión, con este nivel de oclusión, y así logramos un modelo que se vea como lo que estamos viendo en pantalla, realista, sin la necesidad de aumentar dramáticamente la cantidad de geometrías que vamos a tener en la escena, ¿vale? En la esquina superior izquierda estamos viendo cómo es el flujo normal de trabajo para construir un material PBR utilizando V-Ray en 3D Studio Max, y es que cada uno de estos parámetros va a estar especificado, bien sea por un valor numérico o por un valor visual.
¿vale? Entonces, para muchos de estos ítems vamos a agregar o vamos a necesitar un mapa de bits, una imagen, ¿vale? Ya vamos a ver eso en la práctica, cómo funciona. Pero básicamente es eso. Quería aclarar ese concepto porque me parece muy, muy, muy importante para lo que se está haciendo hoy en día en visualización a nivel del mundo. Y por último, el último ítem que también dejamos muchas veces olvidado, y aquí les cuento que en mi vida profesional, en años anteriores, me he topado con colegas que al trabajar en paralelo, cuando hacemos renderizaciones, salen crudos y se matan trabajando en la herramienta, bien sea en Max o bien sea en Rhino, bien sea en Revit o en SketchUp, sacan el render y lo dejan así, lo entregan así, tal cual salió, con alguna geometría cruzada, sin ponerle, digamos que más cariño, ¿verdad? Incluso para algunas personas puede que esté mal visto, como, ay, pero usted está haciendo trampa porque lo está photoshopeando, ¿no? Como si fuera que estuviéramos hablando, pues, de una niña que se agrandó el tamaño del busto, pues, o que se disminuyó la cintura, pero básicamente eso es lo que queremos hacer, queremos mejorar esa imagen utilizando las herramientas que existen. ¿Y para qué la queremos mejorar? No para decir que somos mejor que otra persona, sino para que comunique y transmita más, ¿vale? El postprocesado entonces es un proceso de corrección y edición en 2D que ocurre luego de que la imagen ya ha sido generada. Este es un concepto que también viene de la fotografía y de la videografía, ¿vale? Lo primero es entender el concepto de la corrección de color, donde para tener una mayor flexibilidad se elige guardar las imágenes en un formato RAW o crudo, y esto significa que son imágenes de bajo contraste, pero que almacenan una mayor cantidad de información, tanto en el espectro oscuro como en el espectro claro, es decir, en las sombras y en los brillos, con el fin de poder ajustar esa atmósfera y la sensación final de la escena, ¿vale? En render podemos ir incluso más allá, podemos separar por diferentes canales y por diferentes elementos que componen los diferentes elementos que componen la imagen. En este caso estamos hablando de canales no de color, sino de constitución. Como vemos en el ejemplo que estamos viendo en este momento en la diapositiva, podemos separar por canales de reflexiones, de iluminaciones, de color base, etc. Después vamos a pasar a hablar de fotomanipulación. En este punto estamos yendo un poco más allá, no estamos modificando únicamente el color de la imagen, sino que podemos agregar o eliminar de la escena elementos si esto llegara a ser necesario. En este paso también vamos a ver en este ejemplo que el render sale crudo sin árboles, ¿vale? Que son añadidos al final en un proceso de postprocesado, pero que sin estos árboles el render se ve soso, se ve incompleto. No transmite todo lo que transmite el render postprocesado, ¿vale? Y para finalizar, podemos aplicar temas ya como las viñetas o los glares o incluso marcas de agua o el logo del estudio para el cual estamos trabajando, y ya con eso tendríamos una imagen lista para presentar al cliente final. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, adelante, pónganla en el chat. Yo en este punto voy a pasar a una de las herramientas para compartirles un poco cómo está construida una escena. Antes que mostrarles este render, claro que ya lo vieron, pero bueno, no importa. Les voy a mostrar de dónde viene este render y qué es lo que buscamos, qué es lo que se busca con este render. Esto es solamente para hacer un ejemplo. Lo que están viendo en este momento en pantalla es una foto de fotógrafo hecha a una tienda esta es una Apple Store en Estados Unidos, ¿vale? Aquí yo lo que hice fue eliminar el logo de Apple para no tener inconvenientes, pero les cuento, esto es una tienda física real que está construida hoy en día, y esto es una foto real, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hice? Partiendo de esta visión de la arquitectura del edificio, pero también del fotógrafo y el esfuerzo que hizo el fotógrafo por comunicar lo que quiere comunicar con esta foto, decidí recrearlo rápidamente. Esto no es un proceso demasiado largo, estuve alrededor de
6-7 horas trabajando en este render. Entonces les voy a mostrar lo que logré, ¿vale? Entonces, primero que todo, importé las geometrías, como les dije, la geometría del piso, una geometría esférica para poner a través de un HDRI, que espero que ya lo conozcan. Si están trabajando con renderización, probablemente ya conozcan qué es un HDRI. Si no, igual les cuento rápidamente, pónganlo en las preguntas. Con la cual se aplicó esa iluminación global, ¿verdad? Que es la que nos está dando el color del fondo, pero también nos está dando algunos de los edificios. Entonces, ustedes se fijan acá, este edificio hace parte del HDRI. Me van a decir de pronto, no, pero es diferente porque le falta otro edificio que hay al otro lado en la foto real. Sí, claro, pero lo que quiero comunicar es la sensación, ¿vale? No siempre vamos a tener el HDRI del lugar específico donde se va a emplazar el edificio, pero podemos acercarnos lo más posible, ¿vale? En caso de que fuera 100% necesario, como les dije anteriormente, vamos a utilizar, vamos a modelar también la arquitectura de contexto, ¿vale? Entonces también aplicamos los árboles, aplicamos algunos carros, algunos elementos en el piso que van a hacer interesante también la visualización, y que incluso van a ir un poco más allá de lo que pudo lograr el fotógrafo. El fotógrafo tal vez no tenía la posibilidad de tener algunas personas en el sitio, tuvo que tomar la foto probablemente ya en la noche, tarde. Por eso tenemos que el local está cerrado, está completamente vacío adentro. Simplemente tal vez esa era la intención del fotógrafo. Pero en este caso yo decidí agregar algunas personas para entender un poco las dimensiones del espacio. Y de esta manera, bueno, pues se construyó. Vamos a visualizar un poco la escena para que más o menos se hagan una idea de cómo está construido este render. Entonces vamos a descongelar todo. Vamos a ver media esfera, que es donde está aplicado el HDRI del cielo. Vamos a ver estos árboles tan complejos como proxies. Vamos a ver los modelados de los carros y vamos a ver también una cosa muy importante, que es un tip que les doy si ustedes están utilizando equipos que no sean muy robustos, y es que agreguen las geometrías que sean 100% necesarias para lo que van a ver en su tiro de cámara, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo nada que no se vea afuera, que no se vea en la cámara. ¿Por qué? Porque todo eso va a consumir recursos, va a generar rayos al momento de hacer el cálculo y por lo tanto nos va a demorar más el render, ¿vale? Listo, entonces hablando de modelos, básicamente es eso. En este caso hice un modelado muy rápido, también muy básico, del edificio. Estamos viendo que tiene una forma de hongo, partimos de una columna central que se convierte en el techo, tiene un segundo nivel acá. Era muy sencillo de modelar, así que decidí modelarlo rápidamente en 3D Studio Max. No era necesario hacer un modelado más complejo para lograr el render como lo están viendo, ¿vale? Todas las geometrías adicionales, como estos humanos, como estas sillas, como estos carros, son geometrías de librería que ya tengo ahí, que no hace falta modelarlas, ¿vale? Por eso pude lograr un render como este en 6 horas, ¿vale? Ok. Ahora, vamos a hablar les voy a mostrar cuál es un poco la configuración de la escena. Entonces, primero que todo, les recomiendo siempre que hagan un preset. Guarden su propio preset, es importante que lo hagan para poder ahorrar tiempo, porque aquí vamos a ver que son muchísimas configuraciones y es importante que tengan presentes algunas cosas, pero hay otras que ya deben ser mecánicas y no hace falta volverlas a configurar cada una de las veces. Lo primero, siempre les recomiendo utilizar este motor de renderización como motor primario, motor de fuerza bruta. Algunas personas recomiendan utilizar el mapa de irradiación. No lo recomiendo, ya les voy a mostrar por qué, pero es una herramienta muy útil utilizar la fuerza bruta. Y como motor de render secundario vamos a utilizar el de Light Cache, que nos va a servir no solamente para render estático, sino también para video, y nos va a ahorrar tiempo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Ahora vamos a ir a ver por qué es importante utilizar como motor primario el Brute Force y no otro motor.
cuando configuramos en V-Ray el Brute Force, vamos a poder configurar la cantidad de rebotes que vamos a tener calculados para cada uno de los píxeles. Y vamos a poder calcular cuántas subdivisiones vamos a tener con el Light Cache, y eso nos va a dar la precisión del render. Si ustedes se fijan, si me acerco a este render van a ver que tiene poco ruido, ¿vale? A medida que esto se va construyendo, se va definiendo punto por punto cada uno de los colores que va a componer la imagen. Entonces, entre más específico sea, entre más subdivisiones tengan, más preciso va a ser ese render, y por lo tanto vamos a ver una mayor calidad al final, ¿vale? Por lo tanto también vamos a poder trabajar con una mayor cantidad de información en el momento de hacer el postprocesado, ¿vale? Adicional a eso, el Brute Force nos va a permitir determinar cuánto tiempo se va a demorar el render, ¿vale? Entonces yo puedo decirle a el motor, tárdese 2 horas, y si ustedes se fijan, este render tomó 2 horas 13 minutos 58 segundos. 13 minutos y 58 segundos se demoró definiendo el Light Cache, calculando el Light Cache, ¿vale? Y las otras 2 horas estuvo trabajando con el otro motor, con el motor de fuerza bruta. Y a medida que va avanzando el motor de fuerza bruta, va haciendo cada vez un poco más preciso, ¿vale? Entonces, hasta ahí espero que esté claro. Si tienen cualquier duda, me van contando. Lo que les quiero mostrar enseguida es cómo las nuevas versiones de V-Ray nos van a permitir trabajar de una manera mucho más interesante que las herramientas anteriores, las versiones anteriores. Entonces, ¿qué quiere o a qué me refiero con esto? Vamos a tener la posibilidad de hacer una edición antes de exportar acá, directamente en el V-Ray Frame Buffer, que es donde hacemos el renderizado, ¿vale? En esta herramienta estamos haciendo el renderizado, y esta herramienta contiene toda la información del cálculo de la iluminación y de los materiales que hizo el motor durante el tiempo que estuvo trabajando, ¿vale? Entonces, si lo desactivo, tengo una imagen plana que puedo sacar en JPG. Pero si lo activo, si activo estos Display Corrections, voy a poder configurar. Esto deben tener en cuenta que deben configurarlo, hay que aprender a hacerlo. Se los quiero mostrar porque es una herramienta interesante que nos va a permitir hacer modificaciones más allá de lo que podíamos hacer hasta hace un año o año y medio con cualquier motor de render. Incluso el primer motor de render que introdujo esta tecnología que estamos a punto de ver es Corona. Por eso les digo, no se trata de que nos encasillemos en una sola herramienta o en un solo fabricante o en un solo proveedor, sino que estemos conociendo la tecnología y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Entonces, lo que vamos a ver acá es lo que llamamos un Light Mix. Light Mix nos permite configurar independientemente cada una de las luces o de los grupos de luces que tengo en el render, ¿vale? Los puedo activar o desactivar, ¿verdad? Les voy a ir mostrando. Puedo activar o desactivar, pero también les puedo cambiar su intensidad, ¿vale? Entonces ya les voy a mostrar a qué me refiero con que les puedo cambiar su intensidad. Entonces, estas son unas luces IES, que son luces basadas en parámetros del fabricante también. Entonces aquí en vez de 1 le voy a poner 2. Vamos a ver cómo aumenta. O le voy a poner 10 mejor, para que lo noten un poco más, ¿vale? O asimismo también le puedo poner 0,5. Y van a ver que se apaga un poco. Vamos a dejarle en 1 para que puedan tener una referencia. Vamos a ver esta tal vez puede ser un poco más notoria. Es el grupo de IES que me está iluminando los árboles de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces le vamos a cambiar esa intensidad, vamos a ponerle 5 para que vean lo que hace, ¿vale? Yo puedo, si tal vez no estoy contento con el valor que tengo configurado dentro de la escena, lo puedo configurar, puedo hacer una configuración más al detalle directamente en la herramienta, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiero que vean es cómo es de interesante poder trabajar antes de exportar esto en JPG y de perder toda la información al aplanarla en un JPG. Ustedes saben que un archivo JPG es un archivo comprimido, ¿vale? Que a través de algoritmos le dice a
al computador cómo interpretar una serie de colores, ¿vale? Aquí no estamos hablando de un JPG, sino que es un archivo de imagen con toda la información de la iluminación, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, ya vuelvo al V-Ray Frame Buffer en un momento. Les quiero mostrar cómo está compuesta esa iluminación en esta escena. Entonces vamos a tener iluminación global, ¿vale? Con el HDRI que vemos, que les dije que está puesto en un elemento esférico alrededor del volumen de arquitectura, ¿verdad? Tenemos iluminaciones internas, ¿verdad? En este caso tenemos iluminación estándar mezclada con iluminación IES, ¿vale? Entonces esta es una iluminación esférica que tenemos varias dentro del espacio, y tenemos iluminación IES, que como les decía es iluminación que corresponde a determinados fabricantes, ¿vale? Entonces es importante acá, como les mostraba en algunos de los ejemplos, que haya coherencia en esa iluminación, tanto en la temperatura del color de la luminaria, ¿vale? Como en la intensidad y en la direccionalidad, ¿vale? Entonces, si tengo elementos emisivos dentro de la escena, es importante que me afecten en cuanto a iluminación y sombras y reflejos a los otros volúmenes que están apareciendo en mi escena, ¿vale? Okay. Volvamos a el V-Ray Frame Buffer. Entonces, adicional a eso voy a poder hacer otras ediciones directamente acá, como la exposición, ¿vale? En el caso de que me haya quedado quemado, la voy a poder bajar, ¿vale? Y voy a poder trabajar con las iluminaciones y con el contraste, ¿vale? Como les decía anteriormente, el ideal, ¿vale? A ver, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, si no tengo tiempo de hacer postprocesado, debo sacarlo lo mejor posible de acá, directamente entregar para presentar. Eso digamos que más, que estará claro, ¿verdad? Pero si tengo el tiempo y si necesito hacer una imagen de mayor calidad, lo mejor es sacar una imagen plana. ¿Y a qué me refiero con una imagen plana? Si han trabajado alguna vez con fotografía, como les decía en la presentación, lo que se busca es tener una imagen plana con la mayor cantidad de información. ¿Y qué quiere decir eso? Que los negros no sean 100% negros, sino que haya una transición gradual de todos los negros hacia los grises, y los blancos no sean 100% blancos, sino que haya una transición gradual de los blancos hacia los grises, ¿vale? Eso nos va a permitir a nosotros hacer una imagen de alto rango dinámico, lo que ustedes conocen como un HDR, ¿vale? De esta manera vamos a poder trabajar en el postprocesado para levantar las sombras, para aclarar los brillos, y eso nos va a permitir una mayor flexibilidad, ¿vale? Obviamente estos archivos van a ser mucho más pesados que un JPG, pero vamos a tener la posibilidad de trabajar en muchas más maneras y trabajar la imagen para que se vea más similar a lo que queremos lograr, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar, partiendo acá del V-Ray Frame Buffer, yo puedo sacar esta imagen como un archivo JPG. Les voy a mostrar, aquí ya lo tengo guardado. Ese es el archivo JPG sin hacer ninguna corrección en esta categoría, que es el Display Correction. Les voy a mostrar cómo se ve esa imagen que sale plana, y les voy a mostrar qué pasa cuando la meto a Photoshop y trato de trabajarla, ¿vale? Si ustedes ven, las zonas oscuras son muy oscuras, tienen poca información, y vamos a meterla a Photoshop y la vamos a tratar de levantar. Permítanme un segundo. Esta que están viendo es la imagen plana, ahí me estoy adelantando un poquito, pero ya les muestro. Vamos a meterla en Photoshop para trabajarla. Entonces acá vamos a ir a filtro de cámara RAW, que es con lo que se trabaja en fotografía cuando viene una imagen plana, y vamos a tratar de levantar esa exposición. Entonces, si ustedes se fijan, fácilmente se queman las partes altas, ¿vale? Fácilmente se queman y perdemos esa información. ¿Ok? Cuando trabajamos con la imagen plana, un segundo que ahí está. Cuando trabajamos con la imagen plana,
vamos a tener una mayor versatilidad, tanto para arriba como para abajo, ¿vale? Pero sobre todo en las especificidades, en los medios, por ejemplo. Entonces vamos a poder subir las sombras y no vamos a perder información. Vamos a poder bajar las sombras y no vamos a perder información. No se nos van a volver completamente negras, ¿ok? Lo mismo los negros, los vamos a poder llevar muy abajo y los vamos a poder llevar muy arriba, ¿vale? Ok, volvamos a Max. Entonces, esa es la diferencia entre sacar una imagen JPG y en sacar una imagen, el equivalente a un RAW, a una imagen cruda. ¿Cómo hago eso? Lo puedo exportar bien sea por diferentes canales, como les dije anteriormente. Entonces puedo decirle, guarde esta imagen, guarde todos los canales de esta imagen en archivos separados y después componer partiendo de todos esos archivos y tener el mayor control posible. Entonces selecciono acá y voy a, al guardar voy a tener todos estos canales diferentes. No la voy a volver a guardar porque ya la tengo guardada. Les voy a mostrar aquí en la carpeta cuáles son esos canales. Entonces vamos a tener los canales de alfa, los canales de los efectos, ¿verdad? Los canales de luces fotométricas, el color RGB plano, los canales de los elementos autoiluminados. Vamos a tener el denoiser, que es otro canal que yo aplico para reducir aún más el ruido y tener una imagen aún más limpia. Vamos a tener separada también las IES, los diferentes grupos de IES, los diferentes grupos de luces de V-Ray y el sol, que en este caso sale negro porque no hay un sol aplicado. La escena es de tarde, ya no hacía falta tener un sol, ¿vale? Entonces así de esa manera vamos a poder tener un mayor control. Es decir, yo voy a poder trabajar esta imagen sola y después montarlas una sobre la otra y voy a tener un mayor control sobre lo que quiero, ¿vale? Pero también puedo sacarla, puedo sacar todos los canales a un único archivo, ¿vale? Y es lo que estamos viendo acá, un archivo XR. Ese ya se los mostré en Photoshop. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio. Lo tenemos acá, ¿vale? Es el que ya está abierto en la primera pestaña de Photoshop que estamos viendo. Y es el que nos va a permitir trabajar de esta manera. Aquí, ojo, porque al sacarlo me va a salir en 32 bits. Voy a tener que pasarlo a 16 bits. Eso me lo va a permitir hacer Photoshop. Investíguenlo si lo necesitan, pero básicamente es un paso muy sencillo que nos va a permitir tener un mayor control y todo rápidamente en un único archivo, ¿vale? Entonces, ¿qué más puedo hacer yo con este archivo sin necesidad de hacer demasiadas cosas en Photoshop? Voy a poder aplicar, por ejemplo, un preset, ¿vale? Yo en muchos casos ya tengo, en mi caso ya tengo muchos presets de algunos proyectos anteriores que ya he hecho y me sirven para iniciar a trabajar, ¿vale? Entonces, de nuevo, veamos la foto original a la que me quiero parecer, ¿verdad? Quiero acercarme a este tono de azul en el cielo, a este tono en la madera, ¿verdad? Entonces la voy a tener ahí muy presente y voy a ir ajustando rápidamente con ustedes estos colores, contrastes y definiciones para llegar a para tener un resultado lo más similar posible a la imagen base de la que estamos partiendo, ¿vale? Entonces en este caso voy a utilizar alguno de estos presets. Igual podría empezar de cero, pero lo que quiero mostrarles es que yo puedo guardar estos presets sin importar si corresponden a este proyecto o no, y los puedo modificar a mi antojo cada vez que los cargo, ¿vale? Entonces en este caso voy a iniciar con, vamos a ver cuál se ajusta más. Yo creo que tal vez este se ajusta más. Vamos a partir de este, no importa, y ahí vamos a ir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Sigo teniendo azules muy poco cargados, entonces vamos a ir a ajustar los azules, ¿verdad? Entonces en esta pestaña de HSL vamos a definir el tono, la saturación y la iluminación separada por colores, ¿vale? Entonces voy a ir a la saturación. ¿Qué necesito? Necesito saturar más ese color azul, ¿verdad? Tengo más azules en la escena, probablemente uno que otro. Tengo aquí, por ejemplo, la
la camisa de este personaje, no importa, la puedo saturar un poco más. En luminancia le voy a bajar un poco el tono también, le voy a bajar un poco el valor en luminancia para acercarme cada vez más a ese azul que quiero, ¿verdad? Voy a quitarle un poco del agua marina que pueda tener, porque es un azul que tiene poco agua marina. Vamos a levantar un poquito más. Y en tono nos vamos a ir un poco más hacia el azul en vez del agua marina, ¿vale? Entonces, el azul ahí ya prácticamente estamos. Incluso podemos llevarlo un poco más hacia el azul. Se ve un poco más nocturna y eso es lo que nos va a permitir este tipo de imagen que tiene tanta información, ¿vale? Ok, el azul ya estamos. Ahora, hablemos de los naranjas. Aquí lo que me interesa, y no me va a tomar el tiempo de dejarla completamente configurada, pero lo que me interesa es que ustedes vean cómo puedo trabajar los colores y cómo es y por qué es importante poder hacer un postprocesado, ¿vale? Lo más importante siempre va a ser el color. Siempre va a ser el color. Ya después puedo agregar elementos, puedo agregar efectos, ¿vale? Pero lo más importante siempre va a ser el color, ¿ok? Entonces, en cuanto a los naranjas, también el tono es un poco más rojizo, lo que estamos buscando, ¿verdad? Los amarillos también son un poco más rojizos. En cuanto a saturación, también un poco más saturados. En cuanto a luminancia, también un poco con menos energía esa iluminación, ¿vale? Y así más o menos nos vamos acercando a los colores que queremos, ¿vale? Pues vamos a poder hacer más cosas, vamos a poder enfocar más la imagen, vamos a poder agregar efectos de lente, por ejemplo las viñetas, que son, como les comentaba antes, también son tan interesantes al momento de querer dirigir la atención de quien está viendo la imagen hacia donde queremos, ¿verdad? En este caso queremos dirigirla hacia la arquitectura, que es lo que estamos asumiendo, que es lo que diseñamos, ¿verdad? Es lo que le estamos vendiendo al cliente. Entonces, en este caso, lo que me interesa es que el cliente vea y que enfoque su atención en este elemento puntual, ¿vale? Vamos a poder trabajar con curvas, tal cual como se hace la edición de una fotografía. Entonces, ¿qué me interesa? Que los negros sean un poco más negros, ¿verdad? No me interesa subir más los brillos, entonces así la podemos dejar. ¿Vale? Y vamos a tener una serie de controles que nos va a permitir mejorar esta imagen hasta llegar a un punto en donde nos sintamos suficientemente conformes con ella para podérsela presentar al cliente. ¿Vale? Básicamente con eso cubrimos el webinar del día de hoy, el tema del día de hoy. Podemos ir mucho más allá, esto son horas y horas y horas que podemos seguir hablando de este tema. Hay muchísimo por aprender, muchísimo también por traer al país para que conozcamos más cosas, pero yo creo que con eso básicamente podemos cerrar el día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda, adelante, no duden en hacerla. Vamos a ir ahora entonces con las preguntas. Veo que sí hay algunas. Sí, Cami, tenemos dos preguntas. Luis Alberto pregunta, ¿hay alguna diferencia entre usar V-Ray con 3D Max o con Revit o con SketchUp? No, en general no hay diferencia. Hay diferencia en la interfase, ¿vale? Vas a notar, Luis, que hay algunas diferencias en cómo configuro, en dónde pueden estar los diferentes ítems, en dónde pueden estar los diferentes valores que quiero definir, pero básicamente es eso. En general el motor es lo mismo y la mayor diferencia que va a haber es esa. ¿Ok? Vale. Ivonne pregunta, ¿dónde se define el tiempo con el Brute Force? Ok, buena pregunta. Vamos a verlo en Max. Entonces, abro mi menú de render con F10. ¿Está? Y vamos a configurar en la pestaña de V-Ray, vamos a bajar a el desplegable de Progressive Image Sampler. ¿Vale? Lo están viendo acá. Si ustedes trabajan con Max, van a guiarse fácilmente. Vamos a definir el número de subdivisiones, el mínimo y el máximo, y vamos a definir el tiempo de render en minutos, ¿vale? Esto nos va a definir cuántos minutos se va a tomar el Image Sampler para entregar una imagen final,
¿vale? No es la única manera, yo puedo decirle acá 0 y por lo tanto va a trabajar indefinidamente hasta que llegue a este límite de ruido, noise threshold, ¿vale? Este es el límite de ruido, entonces yo le digo que mi límite de ruido es 0,01, entonces cuando el ruido tenga este tamaño, él va a detenerse, tómese el tiempo que se tome, ¿vale? Entonces el ideal acá es, o la manera en la que yo prefiero trabajar, es definir la cantidad de minutos que vamos a, o que el motor va a estar trabajando, pues digamos si quiero trabajar, quiero que el render se demore 1 hora, defino 60, ¿vale? Y no, 0,60 no, 60, ¿vale? Esto está en minutos, 60, entonces ahí se va a demorar 1 hora, cuando yo lo saque se va a demorar 1 hora, más lo que se demore calculando el light cache, ¿vale? Aquí pueden ser obviamente 2 horas, o de ahí en adelante todo lo que yo quiera, entre más tiempo va a ser más preciso, ¿vale? Gracias, Cami. Por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, súper. Gracias a ustedes entonces de nuevo por su asistencia, por el tiempo. Espero haber podido aportar un poquito en sus procesos creativos. Y nada, pues de nuevo agradecerles por el espacio. Cualquier duda estamos aquí para poderles ayudar. Con eso yo creo que ya podemos cerrar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Lorena, por tu ayuda. Muchas gracias a todos los